Hola, ¿qué tal? José Carlos Villajulca por aquí. En esta clase vamos a hablar de 5 formas o técnicas que vamos a poder aplicar para diagnosticar lazos de control en 420 mA, ¿ok? Entonces, para iniciar este tema, vamos a hablar primero de qué es lo que nos entregan los instrumentos. Por ejemplo, en este caso es un transmisor de presión diferencial. Y vamos a recordar rápidamente qué es lo que ingresa y qué es lo que sale. Lo que ingresa pues son las presiones, en este caso, altas y bajas, ¿ok? A cada uno de sus sensores. Y lo que nos entrega el transmisor posiblemente son señales pues de 3 a 15 PSI, en el caso sea un transmisor neumático, señales de 4 a 20 miliamperios o una señal digital, ¿correcto? O una señal digital en HAR, en Foundation Fieldbus, etcétera. Y por ejemplo aquí en un sensor en un sensor o transmisor de temperatura, pues lo que ingresa al sensor obviamente es un tema de la temperatura del proceso. La salida del sensor puede ser cambios en resistencia como una RTD, milivoltios, en el caso de una termocupla. Eso mismo obviamente va a ingresar al transmisor y el transmisor te va a botar una señal estandarizada, como ya hemos visto anteriormente, que usualmente va a ser 4 a 20 miliamperios y ahora cada día más es común encontrar señales en formato digital, ¿cierto? En comunicación. Para el lado ya del controlador, pues definitivamente vamos a encontrar señales de ingreso, usualmente 420, señales digitales. El set point pues es un ingreso usualmente del operador o también puede ser vía lógica directamente del sistema de control o vía alguna señal de entrada directa desde campo. Y la salida también va a ser 4 a 20 miliamperios señal digital y en el caso de señales antiguas 3 a 15 P6 directamente. ¿Ok? ¿Por qué hago el recordatorio de esto? Porque usualmente lo que vamos a hacer es analizar la correspondencia entre las entradas y las salidas de un instrumento X. ¿Ok? Entre lo que te envía, por ejemplo, un transmisor y en lo que recibe, por ejemplo, el controlador. Es usualmente lo que siempre hacemos y esto casi siempre lo hacemos para señales de 4 a 20 miliamperios, ¿ok? Y para ello, pues definitivamente tienes que tener los equipos y saber las técnicas para medir corrientes y voltajes según corresponda, ¿ok? Y básicamente de ello vamos a hablar en esta clase. La primera forma es obviamente usando un miliamperímetro. ¿Ok? Ya hemos visto anteriormente también en el cual con un miliamperímetro pues vamos a conectar en serie, como vemos aquí, vamos a conectarnos en serie con el lazo y vamos a poder comparar o tomar lecturas de corriente para verificar si esta lectura de corriente es la misma que le llegue, por ejemplo, al controlador o si equivale realmente a la variable de proceso que estamos midiendo. Este es el caso más usual, sin embargo tiene algunas complicaciones, como por ejemplo que debes abrir el lazo, ¿cierto? Para poner tu multímetro. Entonces en este caso tienes un lazo de control funcionando, tienes un problema y si solamente usas este método pues tienes que abrir el lazo. Y para abrir el lazo pues tienes una serie de complicaciones. ¿Ok? Por ejemplo, tienes que coordinar que vamos a hacer este procedimiento, ¿correcto? Y para ello probablemente el controlador que está asociado a este instrumento lo vamos a tener que pasar a modo manual. Posiblemente tengamos que forzar las visualizaciones en el DSS-PLC o vamos a tener que forzar o deshabilitar alarmas y enclavamientos con todo el procedimiento que esto acarrea, ¿cierto? Si es una señal de control para una válvula, por ejemplo, lo que usualmente vamos a hacer es trabajar en abrir el bypass o posiblemente tenemos que fijar el posicionador con una señal de corriente fija o un comando fijo para que mientras que dure el procedimiento no perdamos el control sobre el proceso. ¿Ok? Básicamente esto, ¿cierto? Esta es la válvula que vamos a intervenir y usualmente pues tiene un juego de válvulas en el cual vamos a abrir esta válvula que es de bypass, ¿no? Y el operador de manera manual va a poder
regular esta válvula a una posición fija, no sé, tal vez un 30%, que actualmente en ese instante en el proceso va a poder controlar adecuadamente mientras que nosotros hacemos las pruebas. Entonces este método tiene una serie de complicaciones, sobre todo de coordinación, de riesgo. Sí, no es tan simple, ¿ok? Pero hay otras formas que podemos utilizar, ¿ok? El método número 2 sería usando una pinza miliamperimétrica, ¿ok? Como la que vemos aquí en la imagen. En este caso es un Fluke 771 que te mide miliamperios, ¿ok? Y adicionalmente pues te convierte, por ejemplo, los miliamperios ya a un rango de 0 a 100%. Automáticamente para hacer un diagnóstico mucho más fluido. ¿Okay? El problema que podría tener este tipo de técnica o el uso de este instrumento pues es que podría darse algún tema de interferencia, sobre todo si está 100% en campo. ¿Okay? Por ejemplo, alguna interferencia con algún motor, algún ruido, ¿okay? Algún tema electromagnético podría variar sutilmente o incluso fuertemente esta lectura. Okay, sobre todo si estamos midiendo pues miliamperios, ¿no? Porque el sensor que utiliza este tipo de equipos pues es altamente sensible. Ok, entonces tenemos esa alternativa que sería, digamos, que la más usual, que deberíamos contar con este tipo de equipamiento para hacer este tipo de mediciones. La recomendación es que antes de usar este equipo hagas un cerado o un set, ¿okay? En la misma posición en la cual vas a usar esta pinza, para que cualquier interferencia ya se vea absorbida y no interfluya, no intervenga en la medida que estás haciendo. Otra técnica, que sería la tercera, muy conocida, es utilizar un diodo de prueba. ¿Okay? Imaginemos que tenemos este lazo de corriente. Acá tenemos la fuente de alimentación, bueno, que usualmente pues ya es el controlador o la tarjeta, y este pues es el transmisor, ¿ok? En este caso, esta técnica refiere a instalar un diodo de prueba que normalmente tiene una caída de voltaje de 0.7 voltios, por ejemplo, ¿ok? Y una vez que está instalado este diodo de prueba, hacer el diagnóstico es simple, porque tú puedes poner un medidor de corriente en los puntos del diodo, ¿ok? Y cuando tú pongas el medidor de corriente, prácticamente es como un cable, ¿correcto? Entonces toda la corriente ya no va a fluir por acá, sino ahora todo va a fluir por aquí. Y va a bypassear este diodo temporalmente mientras que nosotros hacemos la medida. Y de esta forma no abrimos el lazo. Esto es simpático, ¿cierto? Obviamente cuando hacemos esto, la caída de voltaje va a ser 0 en el diodo porque ya no está pasando ninguna corriente. Esto es simpático, sin embargo, te fuerza que dejes instalado un diodo en cada lazo, y en el caso que necesites hacer algún testeo, lo puedas hacer directamente, ¿no? Digamos que sería la dificultad. Sí, es que si lo vas a hacer o tienes planeado hacerlo, sería en lazos críticos o que constantemente fallan, etcétera, en las cajas de paso o incluso en los mismos instrumentos. ¿Okay? Algunos instrumentos ya vienen con estos diodos, habría que verificar el datasheet de cada uno de ellos. Por ejemplo, el Rosemount 3051, ¿okay? Vemos aquí en la parte de test, ¿okay? Justamente viene ese apartado para hacer este tipo de pruebas. Vas con tu multímetro, lo conectas en modo de lectura de corriente y vas a obtener la corriente sin interrumpir el lazo. Esto es bastante simpático. La cuarta técnica sería usar una resistencia en serie. ¿Ok? Usar una resistencia en serie, como la que vemos aquí en este circuito. Y obviamente, como tenemos una resistencia conocida, por ejemplo, los famosos 250 ohmios, claramente si ponemos un voltímetro, ¿okay? O si medimos voltaje con el multímetro, pues definitivamente vamos a poder calcular la corriente que fluye, ¿cierto? Y hacer el diagnóstico de nuestro lazo. ¿Ok? Obviamente la problemática de esto es instalar la resistencia.
¿ok? Lo ideal sería nuevamente usarlo en lazos críticos que se podrían tornar dificultosos en diagnosticar si es que no tienes algún equipo especializado. ¿Ok? Y hay que evitar usar resistencias grandes, porque mientras más grande la resistencia va a caer más el voltaje. Y si bien es cierto, la corriente que fluye no se va a ver alterada, pero podría el lazo quedarse sin voltaje suficiente. Vamos a hacer un poquito más adelante esto. Así que la recomendación no usar una resistencia tan grande. Usualmente se usa la de 250 ohmios, pero podría causar algún tipo de problema de caída de voltaje. Pero si es que pones ya una resistencia, por ejemplo, de 1 ohmio, definitivamente ya es demasiado chiquita. Y las variaciones en el voltaje también van a ser bastante chiquitas, ¿no? Entonces tendrías que tener un multímetro que mide voltaje con alta precisión. ¿Ok? Básicamente serían las desventajas. ¿Ok? Entonces, pero si no tengo nada de lo anterior, bueno, pues sí, se puede dar, ¿ok? Se puede dar. En alguna ocasión me ha pasado. Entonces, lo único que podrías tener y que sí o sí deberías tener es un multímetro o un equipo que te mide el voltaje. En este caso, la técnica que necesitamos usar es, obviamente, saber la resistencia de los equipos, ¿ok? Para sobre ello y sobre un voltaje conocido sacar los miliamperios que fluyen por ese lazo de corriente, ¿no? En este caso, por ejemplo, de un traductor corriente a presión, lo que tendríamos que hacer es tratar de evaluar o saber la resistencia que hay dentro, ¿okay? En las bobinas, por ejemplo. Esto no es estandarizado, obviamente. Tendríamos que ubicar esta resistencia, ¿okay? Porque si podemos saber esta resistencia, podríamos saber la corriente que fluye, ¿okay? La corriente que fluye por el lazo y simplemente hacer la división, el voltaje que se está midiendo sobre la resistencia y podemos saber cuánta corriente hay. Se espera que el voltaje que tenemos en estos bornes sea muy idéntico o igual a estos bornes, ¿cierto? Lo único que tenemos de por medio es el cableado, que posiblemente caiga algún voltaje muy pequeñito, dado que el cable prácticamente no tiene resistencia. Obviamente si es de bastante distancia, pues va a caer algo un poco más considerable, ¿no? Pero entonces la intención es saber justamente esta resistencia. Habría que revisar los datasheets, tal vez tienes un repuesto que podrías un poco estimar esta resistencia y darte una idea de qué corriente debería pasar por este lazo de corriente en un determinado tiempo específico. ¿Correcto? Mismo caso o muy similar si es que tienes un transmisor. ¿Ok? Si es que tienes un transmisor. En este caso, por ejemplo, tenemos una fuente de 26 voltios y estos controladores que ya alimentan los transmisores, ¿okay? Usualmente tienen una resistencia conocida, ¿okay? Es muy usual que en los controladores antiguos venga con una resistencia de 250 ohmios, pero la recomendación es que revises el datasheet de la tarjeta o el controlador que vas a usar para ver cuánta resistencia tiene puesta, ¿no? Incluso en los manuales puedes ver el circuito a alto nivel y puedes saber cuánto es esa resistencia que se pone en este tipo de circuitos. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, tienes una resistencia de 250 ohmios que dependiendo del voltaje, dependiendo de la corriente que se inyecta, va a caer un cierto voltaje, ¿cierto? Si inyectas 4 miliamperios va a ser diferente a si inyectas 20 miliamperios. ¿Ok? Haciendo un cálculo rápido, para 20 miliamperios pues sería más o menos una caída de 5 voltios y para 4 miliamperios sería prácticamente 1 voltio. ¿Ok? Entonces, si tú sabes cuánto voltaje puede haber en este par de bornes del transmisor, puedes saber fácilmente cuánta corriente va a fluir por acá, ¿cierto? Porque ya no te falta ningún valor. ¿Ok? Entonces sería también una técnica que podrías utilizar.
Hay que considerar que estos valores de voltaje son aproximados, ¿ok? Todas las tarjetas que alimentan transmisores de 2 hilos tienen reguladores de corriente y no reguladores de voltaje, obviamente. Así que el objetivo siempre es mantener la corriente en el valor que se especifica, obviamente, para hacer la analogía con la variable, con la medición de la variable proceso que estamos testeando en ese instante. ¿Ok? Esto nos lleva a un problema, que la resistencia en el circuito puede ser tanta que el voltaje puede caer. ¿Ok? Y si el voltaje cae demasiado, pues definitivamente vas a tener problemas con la transmisión de esa señal. Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, consideremos este lazo. Consideremos este lazo en el cual tiene una fuente de alimentación de 20 VDC. ¿Ok? Ya sea porque tal vez se están colgando muchos instrumentos aquí ya, o porque la fuente viene así. ¿Ok? Asumamos eso. Y luego asumamos que vamos a instalar un voltímetro, y a este voltímetro le vamos a poner también una resistencia de 250 ohmios. Entonces, en este caso tenemos ya una resistencia o una carga por este voltímetro, tenemos ya otra carga por esta resistencia que viene embebida usualmente en las tarjetas o los controladores, y adicionalmente el transmisor que actúa como una carga variable, ¿cierto? Una carga eléctrica variable para generar los miliamperios que se necesitan. Entonces, el problema está en que si ya dijimos que 250 ohmios, cuando fluye 20 miliamperios por aquí, hace caer 5 voltios, vamos a tener una caída de menos 5 voltios aquí, y también vamos a tener una caída de menos 5 voltios por aquí. En total serían 10 voltios menos los 20 voltios que ya tenemos. Simplemente lo que estaría energizando al transmisor es 10 voltios. ¿Ok? Solo 10 voltios. ¿Ok? Y usualmente un transmisor mínimo requiere 11, 12 voltios para funcionar adecuadamente. Eso nuevamente lo podemos ver en el datasheet del transmisor en específico. ¿Ok? Entonces es un problema. Cuando trabajamos a 4 miliamperios, pues no va a pasar nada porque la caída de voltaje es pequeña. Acá va a caer 1 voltio y por acá también va a caer 1 voltio. Entonces, digamos que nos queda 18 voltios BDC. BDC, entonces no va a pasar nada. Pero si es que si es que la señal de presión se va al rango alto, pues debe fluir 20 miliamperios y ahí vamos a tener un problema, ¿no? Por ejemplo, puede ser que ya esa señal en ese rango, en los rangos altos, pues va a tener una intermitencia, y esto usualmente se ve afectado cuando trabajamos con señales HAR o de comunicación. Definitivamente el instrumento podría estar prendiéndose y apagándose por la falta de voltaje. Entonces hay que tener especial cuidado porque estas resistencias de 250 ohmios usualmente la ponemos pues cuando colgamos estos handhelds, por ejemplo, de comunicación HAR, y podría tener algún problema si es que la fuente de alimentación está con bajo voltaje en ese instante. ¿Ok? Así que si es que ya la tarjeta trae una resistencia de 250 ohmios o una resistencia similar, probablemente cuando conectemos un amperímetro en serie, como vimos anteriormente, pues no necesitamos instalar absolutamente nada, ¿no? Pero obviamente si es que no trajera estas resistencias, que es muy poco probable, tendrías que adjuntar una resistencia con tu amperímetro para obviamente proteger la corriente en el lazo, para limitar la corriente, ¿ok? Pero repito, es muy usual que ya la tarjeta que lee la señal y que alimente el lazo, pues tenga este tipo de resistencia, así que prácticamente no lo vas a tener que usar. Así que mucho cuidado con esto, mucho cuidado para que no tengamos ningún tipo de problema. Ok, entonces eso sería. Espero que te haya gustado esta clase. Ahora es tu turno. Por favor, déjame tus comentarios abajo. Me gustaría saber qué te pareció. Probablemente tengas algunas dudas. Déjamelas para
leerlas y responderlas. Y nada, nos vemos en la siguiente. Chao.